Aprueban diputados sin cambio la ley anticorrupción. Empresarios protestan en contra de la ley 3 de 3. La PGR ayudará en el caso de violación en la autopista México-Querétaro. Hemos ofrecido toda la colaboración que se necesite y estaremos atentos a cómo va evolucionando el tema. Heréndira Cruz Villegas, nueva fiscal especializada de búsqueda de personas desaparecidas de la PGR. 40,000 policías federales listos para el nuevo sistema de justicia penal. Que las y los mexicanos puedan vivir sin miedo, sabiendo que hay un Estado de Derecho sólido y eficaz. Vandalizan oficinas de educación en Chiapas. El presidente Enrique Peña Nieto encabeza la entrega de certificados de estudios a 10,000 adultos. Certificar en esta administración en 6 años lo que se certificó en los 12 años anteriores. Impugnan resultados electorales en Chihuahua y Puebla. Muere Rubén Aguirre, el profesor Girafales. Barack Obama visita a los familiares de las víctimas de Orlando. México contra Chile rumbo a la semifinal de la Copa América. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Hoy es viernes, saludo con mucho gusto como cada mañana a Omar Cepeda. ¿Cómo estás, Omar? Hola, ¿qué tal, Pati? Hola, ¿qué tal, Pati? Hola, ¿qué tal, Pati? Es un placer saludarte esta mañana ya de viernes y por supuesto a todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares. Permítanme saludar a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas. La calidad del aire en la Ciudad de México es buena, prácticamente en todos los puntos, en todas las delegaciones se ve una buena calidad del aire. En la zona conurbada, en algunos estados, en algunos lugares del Estado de México, la calidad es regular, no obstante, todo es positivo. Esto es informativo, le tenemos la noticia al día. En la Cámara de Diputados se discutió una de las leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción. Mi compañero Gilberto Rodríguez tiene todos los detalles. Gilberto, muy buenos días, te encuentras en la Cámara de Diputados. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigos de México al Día. Un placer saludarles. En el marco de la discusión y aprobación de las reformas que crean las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, sin cambios, la propuesta del Senado de la República que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Durante la discusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Omar, iniciativa ciudadana conocida también como la Ley 3 de 3, sí, que se ha visto en el centro del debate debido a que se incluye la obligación de los servidores públicos para hacer precisamente públicas las declaraciones patrimonial y de interés, hubo en tribuna diferentes puntos de vista y si te parece vamos a ver y escuchar primeramente a José Clemente Castañeda, diputado de Movimiento Ciudadano. Quiero decir a quienes se oponen al 3 de 3 público, completo y obligatorio, que no están luchando contra nosotros, ni siquiera están luchando contra la causa de la transparencia y la rendición de cuentas. Su lucha es contra el tiempo y están destinados al fracaso. La diputada Sharon María Teresa Cuenca, del Partido Verde Ecologista, dijo que esta es una ley muy amplia que contiene toda la regulación en el tema de las responsabilidades administrativas con sus respectivas sanciones, pero subrayó que es lamentable que se reduzca solamente a la famosa ley 3 de 3, ya que dijo, es una parte muy importante, pero no lo es todo. Afirmó que la ley va mucho más allá y así lo dijo. Vamos a escuchar, ella es la diputada Sharon María Teresa Cuenca del Partido Verde Ecologista de México. Podríamos estar o no de acuerdo, pero la realidad es que se tomó en cuenta a la sociedad civil, se escuchó en el Senado, en el proceso legislativo, a todas las voces que se tenían que escuchar. Y así es como fue aprobada en la Cámara de Origen. Omar, comentarles, auditorio de México al Día, que el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó por 228 votos en contra y 209 a favor discutir las reservas que 6 diputados del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y Morena presentaron al artículo 29, precisamente de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como la Ley 3 de 3,
Cabe recordar que ese artículo señala que la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya difusión pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Informarles que estas 3 leyes, a propuesta de la mesa directiva, el Pleno avaló que se discutieran por separado y al final se ratificó la aprobación del dictamen con las 3 leyes y así lo dio a conocer el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva. Lo vemos y lo escuchamos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Informarles por último, auditorio de México al día, Omar, que durante esta sesión se aprobó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal también en materia de control interno del Ejecutivo Federal y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Y para hoy continuarán los trabajos de este periodo extraordinario de sesiones a las 11 de la mañana para la discusión de otros 2 dictámenes por el momento, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción. Omar, auditorio de México al día, lo que tengo yo que informarles desde la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Gilberto. Un informe muy detallado, muy completo de lo que pasó, de lo que ha pasado durante las últimas horas en este tema pues tan polémico como es la Ley Nacional Anticorrupción, ahí en la Cámara de Diputados. Gracias, Gilberto. Un fuerte abrazo, excelente día. Un fuerte abrazo, Omar. Un saludo a todo el auditorio de México al día. Larga la jornada. Mientras tanto, ayer fíjese usted que se realizó un acto pues inédito. Más de 600 empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, se manifestaron así trajeadamente en el Ángel de la Independencia. ¿Contra qué? Pues contra la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, en la que no solamente obliga a los funcionarios, sino también a los empresarios a rendir su declaración con la Ley 3 de 3. Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Coparmex, criticó la medida de que particulares y empresas que reciban recursos públicos presenten declaración fiscal, patrimonial y de intereses, mismas que calificó, dice él, como una cortina de humo para desviar la atención enfocada en los servidores públicos. Inédita, pues, la presencia de los empresarios se suman a las manifestaciones aquí en la Ciudad de México. El Pleno de la Cámara de Senadores no sesionó debido a algunos desacuerdos en el dictamen relacionado principalmente al uso medicinal de la marihuana. Tras 7 horas de retraso, el presidente del Senado, Roberto Gil Suart, decretó un receso hasta las 11 horas de este viernes. Explicó que dicha demora se debió, entre otras cosas, a que los legisladores analizan una reserva que busca descriminalizar el consumo del cannabis. Una reserva que plantea que no es delito, sino se reputa o se acredita como falta administrativa y en consecuencia las sanciones a los portadores para consumo serían de multas, arrestos temporales como el torito y en tercer lugar el trabajo comunitario. Yo estoy convencido de que esa puede ser una alternativa para despenalizar en el corto plazo. La Procuradora General de la República, Arely Gómez, habló sobre el proceso que se sigue contra Héctor El Güero Palma, quien, como ya le informamos, se encuentra en el penal del Altiplano. Mira, fueron 2 homicidios, los datos los voy a mantener en secrecía, está ahorita ya en el Altiplano, como ustedes saben, eran unas órdenes de aprehensión que se tenían y que estuvimos trabajando con base en el convenio, en el convenio de colaboración que tenemos con la Conferencia Nacional de Procuradurías y se trabajaron en los ministerios públicos de la Procuraduría General de la República y del Estado de Nayarit. También la procuradora Arely Gómez se pronunció sobre el caso de violación a bordo de un autobús foráneo en la autopista México-Querétaro. Dijo que la PGR está en plena disposición de coadyuvar en el caso toda vez que se trata de una vía federal.
que primero es un hecho lamentable, es un hecho que nos duele a toda la sociedad, es un hecho que lastima a las mujeres. Esto es un tema que está llevando en este momento la Procuraduría del Estado de México. Le hemos ofrecido toda la colaboración que se necesite y estaremos atentos a cómo va evolucionando el tema. ¿Y qué fue lo que dijo la Procuraduría de Justicia del Estado de México? Bueno, pues informaron que los peritajes confirmaron una agresión sexual en contra de Rosa Margarita Ortiz. Ahora solicitan la presentación de los 2 choferes de la unidad por su presunto vínculo con los agresores. Erendira Cruz Villegas fue nombrada fiscal especializada de búsqueda de personas desaparecidas de la PGR. Su objetivo será fortalecer la localización de estas personas bajo los más altos estándares de los derechos humanos. Vamos a una pausa, está usted viendo México al Día. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tomó protesta a elementos de la Unidad de Seguridad Procesal y encabezó la entrega de equipo de criminalística para el sistema de justicia penal. Ahí dijo que los más de 40,000 policías federales capacitados están listos para cumplir su labor en el nuevo sistema de justicia. Cada elemento de la Policía Federal que haga bien su trabajo contribuirá sin duda a lograr este objetivo, en el que las y los mexicanos puedan vivir sin miedo, sabiendo que hay un Estado de Derecho sólido y eficaz, que vivimos en un México de derechos y libertades. Aseguró que el nuevo modelo es una oportunidad para refrendar el compromiso de cada corporación de seguridad con la dignidad de las personas. Tenemos que garantizar, sí o sí, la protección plena de los derechos humanos. Se trata de una obligación constitucional y un imperativo ético, pero además de una pieza indispensable para que quien comete un delito sea castigado como merece. La Ciudad de México se reportó lista para la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Es un instrumento que va a permitir el combate a la corrupción, es un instrumento que debe dar transparencia en la aplicación de la norma y por supuesto que debe fortalecer, al menos así se aspira, fortalecer la procuración e impartición de justicia en todo el país. No tengo duda que caminaremos con problemas, pero tampoco tengo duda de que las instituciones que tiene la Ciudad de México son lo suficientemente fuertes como para superar cualquier cuestión. Ahí veremos jueces que no tendrán la capacidad de diálogo judicial, que tendrán que ser sustituidos por otros, y lo mismo los ministerios públicos o los defensores. María de Los Ángeles Fromo, secretaria ejecutiva del Sistema de Coordinación de Justicia Penal, informó que para que el nuevo sistema pudiera ponerse en marcha en todo el país, se destinaron 21,000 millones de pesos y más del 70%, dijo, fue durante esta administración. Lo que es esta administración del presidente del licenciado Enrique Peña Nieto. Es a nivel de recursos federales hacia las entidades para generar la implementación en las entidades federativas. ¿Y cada entidad aportó lo suyo? De nueva cuenta, las oficinas de la Secretaría de Educación de Chiapas fueron vandalizadas. Un grupo de encapuchados irrumpió de forma violenta, causó destrozos y provocó un incendio en el lugar. Los responsables huyeron. Mientras tanto, en Oaxaca, elementos de la Policía Federal rompieron el bloqueo que mantenían integrantes de la CENTE en Jalapa del Marqués y Tequisistlán. Sin embargo, minutos después de ser removidos, los manifestantes regresaron al lugar. Más de 1,200 elementos de la Policía Federal llegaron a ese estado para reforzar la seguridad y terminar con los bloqueos. En Tabasco, la CENTE y la Secretaría de Gobierno Estatal llegaron a un acuerdo y dieron fin a 6 días de bloqueos carreteros. Y en Guerrero, integrantes de la CETEC tomaron comercios en la capital, Chilpancingo. También cerraron las oficinas de la Secretaría de Educación guerrerense
y el edificio de finanzas del Estado. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México encapsularon en la calzada Ignacio Zaragoza por más de 6 horas a maestros disidentes de la CENTE que provenían de Chiapas. Luego de llegar a un acuerdo, la policía escoltó la caravana de más de 30 autobuses hasta el plantón que mantienen en la Ciudadela para instalarse de manera indefinida. Vamos a otra pausa. Está usted viendo, le recuerdo, México al Día. Vámonos a la información internacional. El presidente estadounidense Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden viajaron este jueves a Orlando. Ahí se reunieron con sobrevivientes y familiares de las víctimas del tiroteo en el bar de Pulse, que saldó con 49 fallecidos y más de 50 heridos. Estas familias podrían ser nuestras familias. De hecho, ellos son nuestra familia. Son parte de la familia americana. Y ellos preguntan, ¿por qué sigue pasando esto? Y piden que hagamos más para detener la carnicería. La Gran Bretaña amaneció conmocionada ante la muerte de la diputada proeuropea Jo Cox, quien estaba gravemente herida tras recibir un disparo. El ataque sucedió a una semana del referendo que va a decidir si los británicos permanecen o no dentro de la Unión Europea. Las autoridades investigan si se trató de un crimen ideológico. Después de ser baleada, murió horas después. Justamente en este contexto de lo que está pasando allá en Gran Bretaña, a unos días de que se desarrolle el referéndum de si Gran Bretaña se va o se queda, y justamente este asesinato que al parecer está impactando de manera directa, nos enlazamos con nuestro especialista en temas de seguridad y análisis internacional, Javier Oliva. Javier, muy buenas tardes allá en Gran Bretaña, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, Pati? Buenos días al auditorio de nuestros noticiarios. Sí, hay una grave conmoción política en el Reino Unido. De hecho, el primer ministro David Cameron, que se encontraba en Gibraltar, en donde era la primera vez que iba un primer ministro a este territorio que está disputado desde hace muchos años entre España y Gran Bretaña, y decidió suspender el evento político por el asesinato de Jo Cox. También el bando que encabeza el anterior alcalde de Londres, Boris Johnson, anunció que suspenderían las campañas por el día de hoy. Y esto es muy importante porque las investigaciones hasta hoy en la mañana, con los reportes constantes que hay, ya no hay duda de que se trató de un crimen de carácter político. El asesino, un jardinero que era bien apreciado por sus vecinos, en el momento de estar cometiendo el asesinato gritaba Britain's First, que es el nombre de una organización, los británicos primero, una organización de ultraderecha que también ya en su página de internet salió a decir que no tenía absolutamente nada que ver con los móviles del crimen. Ahora, hay que decir que esta integrante del Parlamento él había sido electa apenas en el 2015 y viene de ser una muy importante activista en favor de la integración de los refugiados. Ella viene de una organización no gubernamental muy importante que se llama Oxfam, y había adquirido una verdadera notoriedad dentro de las filas del Partido Laborista y también en los debates en el propio Parlamento. Entonces, hoy las encuestas dan una ventaja de hasta 6 puntos
la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea, y los efectos que tendrá sobre la economía, la política, la ciencia, en fin, se estima muy impactante en caso de que se cumpla. Hay que recordarle al auditorio que este referéndum es el próximo jueves 23 de junio y que todos los británicos a partir de los 18 años o aquellos europeos residentes que paguen sus impuestos aquí, es decir, que tengan ya la residencia permanente, pueden votar, así como aquellos integrantes del Reino Unido. Me estoy refiriendo a Irlanda del Norte, por supuesto, Gales y Escocia. Ahora, aquí se especula mucho que si gana la salida del Reino Unido, pues es muy probable que en el poco tiempo también Escocia llame a un referéndum para que también Escocia abandone propiamente el Reino Unido. Además de que es muy simbólico, Omar, Pati, de que ayer se enfrentaron por primera vez en la historia la selección de Gales con el Reino Unido y viene a generar todo un ánimo, se podría decir, de separatismo, de disolución, que es bastante peligroso porque en Europa hay muchos países como Francia, como Italia, desde luego España, que tienen problemas de integración territorial, y no pocas son las provincias que buscan escindirse, separarse y tener una representación estatal propia. Entonces, lo que vamos a ver es mucho más importante que una elección de primer ministro, mucho más importante que la elección del Parlamento. Se trata de una decisión histórica y que tiene que ver con un compromiso que hizo Cameron siendo candidato para la reelección en el 2015 para buscar si mantenía o no al Reino Unido en la Unión Europea. Desafortunadamente, el asesinato de ayer puede ser que gane algunos puntos, porque es muy lamentable que a costa del asesinato de una política joven tan destacada en las filas progresistas y de compromiso social, pudiera darle algún empuje a la posición de los partidarios de que permanezca el Reino Unido. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte también desde México. Pues, por un lado, el asesinato de esta diputada, por el otro, también el llamado que hizo o la advertencia que hizo el gobierno británico de que van a alzar los impuestos, de que se viene una crisis terrible para la Gran Bretaña si es que se salen de Europa. Todas estas cosas podrían de alguna forma cambiar el escenario, es decir, también hay que tomar en cuenta que las encuestas pues no están funcionando como todo el mundo cree, no solamente allá en la Gran Bretaña, ya lo vimos en la elección del primer ministro, también en México, es decir, todavía no está nada escrito a pesar de todo. No, tienes mucha razón, hay un margen de 10% de indecisos. Y es cierto, el día de la elección, yo tuve la oportunidad de estar aquí en el Reino Unido, y el mismo día de las elecciones, Pati, Omar, las encuestadoras británicas y europeas daban incluso por ganador al candidato del Partido Laborista por un 1%, y al final terminó ganando el Partido Conservador con Cameron a la cabeza por mayoría absoluta, es decir, el error fue dramático, ninguna se acercó siquiera al resultado. Lo que sí es cierto es que ya la libra esterlina ya viene, desde el lunes pasado, viene observando una depreciación, es decir, se viene devaluando la moneda, y esto ha comenzado a generar ciertos nerviosismos en las áreas financieras y económicas. Todos los gobiernos de la Unión Europea, sobre todo los más poderosos como son Francia, Alemania, y bueno, hay argumentos muy interesantes. Por ejemplo, los franceses dicen que no se quieren quedar solos en la Unión Europea con los alemanes y que les gustaría mucho mantener estas tres economías que son las más poderosas de la Unión Europea, que son la alemana, la francesa y desde luego la inglesa, pues no quisieran quedarse solo con los alemanes. Entonces comienzan a darse una serie de razonamientos y argumentos políticos muy interesantes que conforme se va acercando el día, pues las posiciones, si bien es cierto que pueden polarizarse, sin embargo, el asesinato de Joe Cox sin duda alguna viene a darle un giro dramático muy negativo, desde luego, porque pues las ideas políticas no pueden dirimirse en ese terreno ni ninguna otra diferencia. Entonces sí estamos en un proceso que no temo decir, no creo que sea arriesgado decirlo, que es un proceso histórico, Omar. Finalmente, Javier Oliva, rápidamente para entender la parte opuesta, puesto que los medios, prácticamente toda la Unión Europea, pues está haciendo campaña a favor de que se quede Gran Bretaña. ¿Cuáles son los argumentos opuestos? ¿Por qué se quieren salir de la Gran Bretaña? Bueno, hay dos argumentos principales. Uno que dice, miren, ya como experiencia de la formación de la Unión Europea, ya tuvimos suficiente tiempo, ya experimentamos, ya es momento de retirarnos.
Y entonces lo que argumentan es, en vez de una unión política como la que tenemos ahora, pues hagamos un tratado de libre comercio y se acabó, ¿no? Ese es el primero. Y el segundo, que es el más fuerte de todos, porque es el más polémico, sin embargo, es el tema de la migración. Sin duda alguna, incluso en algunos barrios de algunas partes de Londres, por ejemplo, los directorios telefónicos de los servicios urbanos están en inglés, en bengalí, en kosovar, es decir, ni siquiera están en idiomas que, digamos, forman parte de la Unión Europea, de los idiomas oficiales, de los 28 idiomas de los países que forman parte de la Unión Europea. Entonces el argumento es, bueno, vamos, ya pasó un periodo bastante prolongado de experiencia en la Unión Europea, es el momento de que continuemos nosotros por nuestro lado, y el tema de la migración, porque de alguna manera el formar parte de la Unión Europea da facilidades a los migrantes que forman parte de la Unión Europea, aunque el Reino Unido no forma parte de lo que se conoce como el espacio Schengen, que es el libre tránsito sin fronteras. Claro. Entonces, el Reino Unido en ese sentido pues buscaría, o los que apoyan la salida, estarían enfocados principalmente al tema de un tratado de libre comercio y a controles muy estrictos sobre la migración y la residencia. Muy bien, Javier Oliva, te agradecemos mucho este informe, este análisis, pues, reporte de lo que está pasando allá, un momento histórico en Europa, pero también en todo el mundo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, buenas tardes. Igualmente. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Excelente análisis de Javier Oliva. Regresó a México Giovanni Torres Becerra. Ella es estudiante de minería de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien fuera detenido en Nicaragua porque fingió su desaparición. Para ser liberado tuvo que pagar una multa y admitir que era culpable del cargo que se le imputó. Con ayuda de la Cancillería mexicana para tramitar su repatriación, Torres Becerra llegó al aeropuerto de la Ciudad de México para dirigirse a Zacatecas, donde ya lo esperaba su familia. ¿Por qué fingió? Pues hasta el momento no sabemos qué fue lo que ocurrió allá en Nicaragua. Bueno, vamos a nuestro primer resumen. El Sistema Nacional Anticorrupción obliga a un receso en el Senado. Empresarios se manifiestan en el Ángel de la Independencia contra la corrupción. Heréndira Cruz Villegas es la nueva fiscal especializada de búsqueda de personas desaparecidas de la PGR. La CENTE causa nuevamente caos en el sureste del país. El INEA certificará a 6 millones de personas sin primaria o secundaria. Certificar en esta administración en 6 años lo que se certificó en los 12 años anteriores. Asesinan a diputada en Reino Unido que hacía campaña por la permanencia de su país en la Unión Europea. Continúa la Eurocopa, hoy juega Italia contra Suecia y España ante Turquía. En Mérida, el presidente Enrique Peña entregó el certificado número 500,000 de este año del programa especial de certificación a personas adultas que no habían concluido su primaria y la secundaria. Informó que en el país existe un rezago en esta materia de 30 millones de personas y el programa busca certificar a 6 millones. Así que, pues ya vio usted el ejemplo, muchas personas han concluido sus estudios y si está en casa viendo esto, pues anímese, hay oportunidades para poder terminar los estudios, nunca es tarde. En el esfuerzo regular de INEA y en este programa especial de certificación puesto en marcha desde abril de este año, es certificar en esta administración en 6 años lo que se certificó en los 12 años anteriores, el doble de personas certificadas. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que todas estas personas que recibieron su certificado demuestran que efectivamente la educación tiene el poder de transformar vidas. La educación tiene el poder de transformar su vida y al transformar su vida, transformar el de su familia. Y al transformar el de su familia, transformar el de su comunidad. Y al transformar el de su comunidad, el de su estado y por supuesto transformar el del país entero.
La coalición formada por el PRI, Partido Verde, PT y Nueva Alianza en las pasadas elecciones en el estado de Chihuahua presentaron una impugnación contra los resultados que le dan la victoria a Javier Corral del Partido Acción Nacional en el proceso para la gubernatura. El Instituto Estatal Electoral recibió el escrito e informó que será canalizado al Tribunal Electoral para su resolución. También en Puebla, los partidos PRI, PRD, Morena y la candidata independiente Ana Teresa Aranda impugnaron las elecciones a gobernador en la que el candidato panista Antonio Gali resultó victorioso. Por separado, los opositores argumentaron que Gali Fayad rebasó el tope de gastos de campaña y que hubo intervención del gobierno de Rafael Moreno Valle. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Es un gusto siempre saludar a la maestra Vanessa Rubio, ella es subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sedesol, porque como ya le presentamos en esta pasada nota, se entregó la certificación a muchísimas personas que no habían concluido sus estudios. Pues a nivel básico vimos ahí la alegría que en estas personas despierta el poder concluir sus estudios. Maestra, qué gusto saludarla, muy buenos días y para que nos platique de la trascendencia de este programa. ¿Qué tal, estimada Pati y Omar? Me dan mucho gusto estar con ustedes y desde luego saludar a su auditorio. En efecto, como bien lo decías, Pati, en México existen personas que tienen rezago educativo y uno de los rezagos educativos más importantes es de aquellos que tienen 15 años o más y que no tienen su certificado de primaria o no tienen su certificado de secundaria. En ese sentido, el presidente Peña Nieto encabezó ayer un evento en Yucatán en donde se significó la entrega de estos certificados de primaria y secundaria para aquellas personas que cuentan con esta carencia educativa por no contar no con los conocimientos, sino no contar con el certificado. Entonces, hay muchas personas en nuestro país, de hecho, 30 millones de adultos que no tienen su certificado de primaria o secundaria y que por eso no están teniendo mayores oportunidades de empleo, mejores oportunidades de empleo, y estamos trabajando en la Sedesol con la SEP, con el INEA, con Prospera, para poder hacer estas entregas de certificados de primaria y secundaria, que como lo decía el secretario Mid ayer, Pati, pues es un acto de justicia para estas personas que todos los días trabajan, expresan sus conocimientos, pero no tienen este documento que les puede hacer incluso ganar más dinero. ¿Qué tal, subsecretaria? Le saludo con mucho gusto a Omar Cepeda. Tengo entendido que se entregó el certificado número 500,000. ¿Cuál es la meta en los próximos años y si se está hablando obviamente de un programa a nivel nacional? Es correcto, es un programa a nivel nacional. Pues al hablar de que tenemos a 30 millones de personas en esta carencia, lo que queremos es avanzar lo más posible. Queremos este año llegar a 1,5 millones de mexicanos que tengan esta oportunidad de abatir su rezago educativo con este certificado. Para que nos demos una idea, de 1990 a 2015 hemos tenido avances importantes, por ejemplo, en disminución del rezago en salud, en vivienda, cercanos al 80%, y en educación solo 30%. Entonces, sí, como nos lo instruyó el presidente Peña Nieto en el Gabinete de Desarrollo Social, es importante que nos pongamos las pilas, que metamos el acelerador, porque en estos casos se trata, como insisto, de personas que todos los días se forman en sus trabajos, en sus oficios, en la propia vida. Hay adultos mayores que llevan trabajando años y años, expresando sus conocimientos en lengua, en ciencia, en matemáticas, pero que simplemente no han tenido la oportunidad de presentar este examen y con ello tener su certificado. Entonces, estamos trabajando con el INEA en los distintos espacios del INEA a nivel nacional, pero también acercándonos a las comunidades, llevando brigadas que puedan permitir que más gente en los municipios, en las comunidades puedan tener estos certificados que les permitan ganar. Está establecido entre 50 y 75% más la gente que acaba la secundaria. Maestra Vanessa Rubio, yo le pregunto, por ejemplo, una persona que esté viendo en este momento este anuncio importante de la certificación, quiere terminar su primaria, su secundaria, pero resulta que no tiene un solo papel, porque ya ve cómo somos, perdemos luego todo.
¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿A dónde se tiene que acercar? Claro que sí, Pati. Mira, yo les daría el teléfono de atención de Sedesol, que es el 01800 007 3705. Lo repito, 01800 007 3705, y dependiendo del caso de cada quien les vamos a poder apoyar con qué tipo de documentos necesitan, dónde y cuándo pueden presentar este examen de conocimientos básicos para que puedan tener su certificado. Y de verdad esto les da a las personas, como lo veíamos ayer y bien lo decían ahorita Omar y Pati, les da su seguridad, les da emoción, les da sentido de pertenencia y desde luego les abre posibilidades de tener mejores empleos. Entonces, esto lo hemos estado trabajando con las empresas, en sindicatos, en distintos grupos, pues que la gente trabaje y simplemente no acude a tener su certificado, y este certificado pues es un documento muy importante, reitero, claro, que les da mayores oportunidades de ingreso. Además, también vale la pena pues destacar que dos instancias del Ejecutivo, que es la Sedesol, que es la Secretaría de Educación Pública, que son instituciones tan importantes como el INEA, quienes coadyuvan para desarrollar este tipo de proyectos, no solo en el marco de la reforma educativa, sino también en los programas que aplica la Sedesol. Es correcto, como les decía, existe este gabinete presidido por el presidente de la República, en donde ha dado las instrucciones a todos los secretarios de Estado, a todas las dependencias, de que tenemos que redoblar acciones, ser creativos, acercarnos con la población, ir a las comunidades, justamente para abatir rezagos que en México implica que mexicanas y mexicanos no pudieran ejercer plenamente sus derechos sociales. Los derechos sociales son el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, en este caso lo que estamos comentando, a la seguridad social, a la vivienda y a los servicios básicos a la vivienda. Entonces, mientras más mexicanas y mexicanos puedan ejercer efectivamente sus derechos sociales, vamos a tener un México más incluyente, más desarrollado, y en donde los ciudadanos sean dueños de su propio desarrollo, que es lo que al final del día queremos, que ellos tengan, los mexicanos y las mexicanas, herramientas para poder tener mejores empleos y para desarrollarse en la vida. Así es, maestra Vanessa Rubio, seguramente usted lo sabe, la educación es el único camino que tenemos las personas precisamente para poder tener movilidad social. Muchas gracias, como siempre, tenerla en México al Día, maestra Rubio. Al contrario, para mí un honor como siempre, Pati y Omar, y les mando saludos a ustedes y al auditorio. Un abrazo. Nosotros vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que está usted viendo México al Día. Mava Digital, y ya está lista Melba Sangri con toda la información que, como siempre, nos traes pues reportes, informes muy interesantes de cómo se están dando las cosas en estas nuevas tecnologías. Melba, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días, me encanta estar aquí. Hoy, el día de hoy, precisamente, vamos a hablar de algo diferente. Mira nada más, el nuevo término. ¿Qué es eso de los textaúntes o de los sonámbulos digitales o los zombies digitales? Y fíjate que mucho se ha hablado en los últimos años de no conducir y textear porque es muy peligroso y ciertamente los accidentes son de gravedad. Sí. Pero no hemos hablado y no hemos detenido esto que se está dando con mucha frecuencia de ir caminando y ir texteando. Muchos estudios han revelado que
una persona que está caminando y va texteando se vuelve 400 veces más propenso a ignorar una luz de semáforo y a ser obviamente arrollado por un automóvil. Entonces, estos estudios además revelan que la edad de las personas que más están propensos a estar texteando y caminando son jóvenes entre 16 y 25 años. Y también de más de 40, ¿eh? Porque Y yo también ya de más de choqué 40. con un árbol. Bueno, pues fíjate que preparando esta información, porque me encantó el término de textámbulo, es real. Y el término de zombie digital, vas tan perdido, dicen estos estudios, que cuando una persona va texteando y va caminando, va tan absorta en lo que está viendo, que pierde una cosa, el equilibrio, es lo primero que se pierde. Y entonces tú caminas de una manera lenta y de una manera que empiezas a caminar sesgándote hacia un lado y no te das cuenta. Y estás tan absorto que te quedas 400 veces más propenso a no ver una luz de un automóvil, no escuchar algo que te están diciendo, y entonces los accidentes que están habiendo son accidentes, bueno, una fisura y una fractura es lo mejor. Chocar contra otra persona que va caminando, eso es lo más ligero, pero hay accidentes de muerte que ha tenido las personas, se han caído a estanques, estas imágenes lo revelan. Mira, ahí estás, Pati. Sí, no, sí. perdón. No, yo no, sí, lo reconozco, pero afortunadamente no fue algo que lamentar, pero sí, es la distracción. Entonces ahora estamos fomentando esta cultura, no solamente de no textees mientras conduces, porque inclusive en algunos estados de la República Mexicana se ha prohibido hacer esto y te hace acreedor a una infracción, pero ahora lo que tenemos que hacer es crear conciencias. Entonces, desde nuestra trinchera, sea que seamos papás o mamás o maestros, profesores, hay que fomentar una cultura de respeto a ti y no textear mientras caminas, porque los estudios son claros, hay mucho más personas en accidentes en los hospitales por estar haciendo esto, donde tu cerebro se desconecta de la realidad y obviamente estás conectado a las redes sociales y a la información, que es algo que nos ha traído las nuevas tecnologías. Claro, porque además es irreversible, es decir, ya el uso del celular y las nuevas tecnologías pues ya no van a desaparecer, pero sí tiene que aparecer una cultura, una concientización de que pues esto o lo cambiamos o vamos a estar siempre propensos a un accidente y a la muerte. Es correcto. Eso en cuanto a los accidentes que son lamentables, pero también ante la pérdida del diálogo, Melo, porque cada vez vemos más frecuente la imagen en los restaurantes o en cualquier punto donde la gente está prácticamente abstraída con el celular. Hay una pérdida del diálogo que es tan importante, ¿no? Y pues en cualquier momento tenemos que reflexionar sobre eso. Claro, pues fíjate que estos diálogos que justamente se están perdiendo de manera personal, estos diálogos los vas teniendo. Tú estás en una conversación, estás abstraído de la conversación real aquí con las personas, pero estás en una conversación tan metido, porque eso es lo que ha hecho las redes sociales hoy día. Estás en tus conversaciones que entonces te distraen. Entonces ya no solamente te estás perdiendo, Pati, de la relación de las personas, te estás perdiendo de tu propia seguridad. Mira, basta con que hoy, yo les digo, métanse por favor a su buscador de preferencia y escriban accidentes por venir texteando o por caminar y tener. Hay personas que han tenido accidentes con un tren, las han arrollado el tren, muchas con accidentes automovilísticos. Hay personas que se han caído a estanques o agua y se han ahogado y han perdido la vida. No vale la pena perder la vida por esto. Claro, ahora Melma, te pregunto, también ante este nuevo hábitos, también las autoridades, las autoridades correspondientes a cuestiones de urbanismo, etcétera, ellos también deben de hacer algo, pues por ejemplo, para poner más señalamientos, para prevenir este tipo de cuestiones, porque ya he visto en Alemania algunas, de hecho Ana Cristina Olvera, nuestra especialista en redes, alguna vez nos trajo ese reportaje, que ya en Alemania han puesto en algunas calles, paso cebra, luces abajo justamente por ir texteando y entonces te das cuenta, es como una alerta, ¿no? Claro, y fíjate que esto debería ya de empezar a ocurrir, pero más allá de
en lo físico, yo creo que tenemos que entrar a lo que es la ciudadanía digital y empezar a hacernos responsables no solamente del trato que tengamos, sino también de la manera en las que estamos utilizando las redes sociales. Hoy día tenemos internet casi 24 horas al día en casi cualquier lugar donde tú estés. Entonces no podemos a veces estar absortos de lo que está pasando, pero nos distrae de nuestro entorno. Entonces la recomendación, además de lo que nos vayan proveyendo como en las calles y todo, la conciencia de lo que estoy haciendo y hacerme presente para evitar mi accidente. Y mira, más allá de mi propia vida, puede ser que yo, por estar texteando, ponga en peligro la vida de alguien, porque un conductor, por esquivarme a mí, puede ser que atropelle a alguien más o choque, y eso es lo que está pasando por una falta de conciencia. Así que, por favor, el llamado, como siempre hacemos cosas aquí en este extraordinario noticiero, el llamado es hacernos conscientes, sumar todos para que nos cuidamos y nos protegemos y utilizamos la tecnología de la mejor manera. Excelentes recomendaciones, excelente como siempre tu presencia aquí, Imelda. Si no, dejen de meterse a nuestras redes sociales, porque justamente nuestro blog, que lo pueden encontrar en Facebook, vamos a tener esta información, la vamos a tener en línea, así que métanse a Facebook, que estamos como mamadigital.mx, y en Twitter, mamá_digital. Muy bien, muchas gracias, gracias por estar aquí. Vamos a las breves de este país. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, designó al doctor Julio Juárez Gamis encargado de despacho de la Coordinación Nacional de Comunicación Social en sustitución de Alberto García Zarubi. Gamis se desempeñaba como asesor de la presidencia en temas relacionados con la comunicación política. En el marco de la 10ª sesión del Consejo Nacional de Inclusión Financiera, que estuvo presidida por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se aprobó la Política Nacional de Inclusión Financiera, cuyo objetivo es lograr que todos los mexicanos sean partícipes de los beneficios que genera el sistema financiero mediante estrategias entre los sectores público y privado, procurando preservar la solidez y estabilidad del propio sistema. La Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México detuvo a 20 escoltas que no contaban con permiso de portación de armas. Además, utilizaban insignias y torretas de uso exclusivo de la policía en sus vehículos. El operativo se realizó en Interlomas. Un comando armado ingresó el pasado sábado a la comunidad La Tuna del municipio de Badiraguato, Sinaloa, donde asesinaron al menos a 3 personas y saquearon la casa de Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con testigos, estos sujetos tomaron 2 vehículos conocidos como Racers y 3 motocicletas de aquel domicilio. Aprueban en comisiones dictamen de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Federales. En San Lázaro se discute el Sistema Nacional Anticorrupción. La PGR se solidariza con la mujer víctima de violación en la autopista a Querétaro. Se mantendrá atenta al caso. Hemos ofrecido toda la colaboración que se necesite y estaremos atentos a cómo va evolucionando el tema. 40,000 policías federales están listos para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Que las y los mexicanos puedan vivir sin miedo, sabiendo que hay un Estado de Derecho sólido y eficaz. Impugnan resultados electorales en Chihuahua y Puebla. Barack Obama visita a familiares de víctimas y sobrevivientes de la masacre en Orlando. Fin de semana de Eurocopa y Copa América Centenario. México contra Chile, Italia contra Suecia y España contra Turquía entre los más esperados. Del mundo real nos vamos al virtual como todos los días. Ya está lista también Ana Cristina Olvera. Ana Cris, buenos días. Así es, Pati, Omar, listísima. Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana ya de viernes, todos listos para ir a descansar este fin de semana. Pero antes les tengo información interesante. Y es que Chan Zuckerberg Initiative, que es el proyecto altruista al que Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan planean darle la mayor parte de su fortuna, hizo un anuncio muy importante ayer. Este representa la primera inversión que pretende hacer en una startup llamada Andela, que tiene como propósito
formar desarrolladores de software en África. La cifra total de financiamiento es de 24 millones de dólares con el apoyo de otras empresas. La misión de Andela es formar a 100,000 desarrolladores tecnológicos en los próximos 10 años y actualmente cuentan con 200 desarrolladores en sus oficinas de Nigeria y Kenia que dan servicios de programación más económicos que las grandes empresas durante su desarrollo. En otras palabras, esta startup llamada Andela selecciona al 1% de los talentos tecnológicos de África para entrenarlos y colocarlos en organizaciones de ingeniería. Este es pues el proyecto más importante de Mark Zuckerberg, uno de los filántropos más importantes del mundo, y pues que está anunciando esta inversión de 24 millones y es donde principalmente estaría dispuesto a invertir su fortuna en que pues la población, en este caso africana, aprenda a programar y se introduzca en el ámbito de la ciencia y la tecnología para que así puedan impulsar el desarrollo de este continente. Y con la próxima llegada de los Juegos Olímpicos de Río 2016, Visa y Bradesco presentaron ayer una pulsera para realizar pagos. Esto significa el primer medio de pago wearable, es decir, vestible, entre dos compañías en el mercado brasileño. Esta pulsera será aceptada de manera universal durante todos los Juegos Olímpicos de 2016 y lanzarán una prueba antes de comenzar la justa deportiva para ver cómo funciona. La pulsera Bradesco Visa aceptará más de 1 millón de lectores con tecnología Near Field Communication que permite el intercambio de información entre los dispositivos mediante la proximidad. Además, esta pulsera viene acompañada de una aplicación que permite revisar el historial de transacciones, ver el saldo y bloquear el dispositivo en caso de robo o extravío. Este wearable tiene el logo de los Juegos Olímpicos y es resistente al agua y es un esfuerzo más por hacer diferentes estos Juegos Olímpicos, hacerlos mucho más tecnológicos, más fáciles para las personas que estén ahí de visita y podría, por ejemplo, bajar la incidencia delictiva porque las personas no tendrían que estar cargando grandes cantidades de dinero, principalmente los turistas y las personas internacionales que se van a congregar en Río próximamente. Aquí está la apuesta de esta pulsera que pues los expertos en tecnología dicen que es la siguiente tendencia, este tipo de dispositivos para pagar y hacer compras. Y como es viernes, le presento un video que al momento pues ya se ha vuelto viral, lleva casi 110,000 visitas en YouTube. Se trata de un niño asiático que roba la atención de un espectáculo detrás de él. Vamos a ver. Bueno, seguramente este pequeño era pues pariente o hijo de alguna de las bailarinas de atrás y pues aprendió la coreografía, terminó por robarles el espectáculo. ¿Qué opina? Pues aquí está algo de lo que circula en las redes sociales para este fin de semana. Que tengan excelente fin de semana. Pues así debemos de aprender a mover el ritmo. Muy bueno el anuncio, ¿no?, de este muchacho. Sí, hombre, hay que ver el video para aprender inspirarse. Unos pasos y no bailar como osos. Sí, la verdad es que no solo los latinos tienen buen movimiento ahí de cadera, los niños también asiáticos. Muy bien, gracias, Ana. En 2017 México será sede del periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Esta será la primera vez que la máxima reunión del organismo se realice en nuestro país. La Cancillería explicó que la realización de esta Asamblea General permitirá consumar el proceso de visión estratégica y la renovación de la organización frente a los retos comunes del hemisferio. Lourdes Berjo fue nombrada directora general del Consejo de Promoción Turística de México de la Secretaría de Turismo. Va a asumir el cargo el 1 de julio. A través del Twitter, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, le dio la bienvenida y dijo que es una experimentada profesional que va a contribuir a consolidar el turismo como motor de desarrollo de este país. No se pierda la exposición Hecho en Alemania. Ya abrió las puertas. De ahí mostrará lo mejor de la industria de ese país y las oportunidades que ofrece a jóvenes mexicanos. El talento de Alemania se fusiona con el de México en este año dual, un año que será para recordar.
Como parte de las múltiples actividades programadas, se celebra la exposición Hecho en Alemania, en el World Trade Center de la Ciudad de México. No pueden faltar los coches, hay empresas, digamos, prestadores de servicio, algún otro banco, aquí el sector químico está representado, aquí al lado la industria farmacéutica. Más de 60 empresas alemanas, líderes en producción y las industrias automotriz, farmacéutica, entre otras, muestran a los asistentes un panorama real y actualizado de este país y sus aportaciones a tierra azteca. Hay pantallas interactivas donde la gente puede, digamos, aprender de los productos de los diferentes sectores que aquí se representan. El modelo de educación dual es uno de los ejes rectores entre ambas naciones. El método propone combinar la formación de estudiantes de educación media superior con el campo laboral y también se utilizará para capacitar al personal de diferentes empresas. Les permite aprender desde el principio lo que son las cosas principales e importantes para las empresas. En este sentido, podrán encontrar ofertas educativas relacionadas al aprendizaje de la lengua germana, así como programas de intercambio. Tengan esa visión, esa idea de poderse ir a estudiar, a preparar Alemania. Uno de los principales atractivos es el túnel de la ciencia, que exhibe las más recientes tendencias de la investigación alemana y es explicada por jóvenes estudiantes. La exposición Hecho en Alemania se encuentra en el World Trade Center de la Ciudad de México hasta este domingo 19 de junio y en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Pero el túnel de la ciencia se quedará unos días más, permanecerá hasta el 24 de junio. La entrada es gratuita. Para México al Día, Flor Hurtado. Pues ahí tiene una opción. Es viernes de En Corto, en punto de las 8:30 de la noche. Lo invito a que vea usted la entrevista con Santa Oviedo. Ella es presidenta de la especialidad de música tradicional mexicana de la Asociación Nacional de Actores. Aquí un adelanto de esta interesante conversación. Realmente yo siempre lo que he tratado en la República, en el extranjero y aquí en mi México, proyectar siempre la música mexicana. La música mexicana a mí me ha dado mucho, mucho en el sentido de que no es fácil ir al extranjero a llevar nuestra música con Héctor Finn, con Guillermo Arriaga, estuve con la Orquesta Sinfónica de Blas Galindo. Bueno, he hecho muchas cosas, bendito sea Dios. Entonces en cada país, empezamos una gira creo que de 3, 4, 5 meses a Europa, empezando por Israel, por Francia, por Alemania, por Filipinas, por Portugal, por España, llegando hasta Hong Kong. Entonces yo como cantante tenía que ir aprendiéndome una canción de cada país. Tener que hablar en hebreo, cantar en francés. La gente se caía porque de veras era un espectáculo muy, pero muy bonito. Que la música mexicana se ha acabado, no se ha acabado. La música está vigente, la música es nuestras raíces, como la prehispánica. Lo que ha faltado es un poco de difusión. Hay voces, lo que no hay oportunidades. No hay oportunidades por economía, por lo que sea. Pero si vamos al extranjero, yo acabo de estar ahorita en Covadonga, acabo de estar en Coruña, estaba en España, en Madrid, y la canción mexicana es una cosa increíble. Un mariachi increíble. Y increíble es que mucha gente de allá se sabe más canciones mexicanas que aquí. Entonces estoy muy contenta y qué mejor que ahora que me nombraron la presidenta de la música tradicional mexicana, sea yo la persona que pueda transmitirle a mis compañeros, porque tenemos muchos buenos elementos, ¿eh? También es viernes de cine y está listo Eduardo Marín para hablarnos de la película Amor por Sorpresa. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Como siempre, esperando pues este momento para que nos digas qué opciones hay en el cine en México. Hola, Eduardo, buenos días, ¿cómo estás?
Al parecer tenemos ahí una falla técnica. Sí. Oíamos que estaba ahí Eduardo muy clara viendo. La falla. Bueno, esta madrugada falleció a los 82 años Rubén Aguirre, mejor conocido como el profesor Girafales de El Chavo del Ocho. Acaba de darse a conocer esta terrible noticia. El fallecimiento la dio a conocer vía Twitter el también actor Edgar Vivar, quien diera vida a personajes como el señor Barriga y Ñoño. ¿Quién nos recuerda al eterno enamorado de doña Florinda Mesa? ¡Profesor Girafales! Doña Florinda. ¡Qué milagro que viene por acá! Vine a traerle este pequeño obsequio. ¡Ay, muchas gracias! Están preciosas. No te hubiera usted molestado. ¿Qué va? De ninguna manera. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. ¡Ay, ninguna! Pase usted. Después que usted. Ay, el gran profesor Girafales, Omar. Pero yo creo que la frase más recordada por todos es cuando lo sacaban de quicio, ¿no? Y sobre todo el Chavo, sí, bueno, que los decía, alumnos, ¿no? Pues, a ver, vamos a recordarlo. Bueno, lo dijiste muy bien, Pati, lo dijiste muy bien. A ver, otra vez. No, tampoco. Pero decía así, fue muy famoso el profesor Girafales, marcó a toda una generación, el Chavo del Ocho, por supuesto, sí. A una generación o a varias generaciones, por lo menos aquí en México. La verdad es que es una tristeza saber de su fallecimiento. Así es, Pati. Bueno, pues vamos a retomar ahora sí la llamada de Eduardo Marín. Marín, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nos dejaste colgados literalmente de la llamada. La comunicación, pues ya estamos aquí. Muy buenos días. Cuéntanos. Pues mira, es otra película fuera del esquema tradicional de Hollywood que llega a nuestra cartelera, es Amor por Sorpresa, una coproducción belga-holandesa-alemana, dirigida por el holandés Mike Van Dien, y bueno, sin duda hay que celebrar que en medio del dominio de las producciones hollywoodenses se han exhibido, al menos aquí en la Ciudad de México, varias películas europeas seguidas, que mucho valen la pena, como la alemana La Conspiración del Silencio, las francesas Amor Mío y Saint Laurent, las belgas El Nuevo Testamento, y ahora Amor por Sorpresa, que es una agradable, una refrescante comedia romántica que destaca por su original propuesta, por su tono anticonvencional, y sí, es una arriesgada apuesta que conlleva pues sus riesgos por su extraña trama, porque en el relato pues un millonario de mediana edad contrata los servicios de una agencia para morir, y una vez hecho el acuerdo pues comienza a despertar a la vida al entablar una relación con una apuesta joven. Y bueno, la película funciona porque es un cálido testimonio de vida, porque es un testimonio positivo en pro de las emociones, de los sentimientos humanos, y bueno, es una película también que posee la capacidad para conectarse con el espectador sin rebuscamientos, alejada de la pretenciosidad, en fin, una película eficaz que, repito, resulta muy agradable, que funciona adecuadamente. Esta producción belga-holandesa, Amor por Sorpresa, que entra en su segunda semana en nuestra cartelera. Muy bien, Eduardo, pues cine europeo, siempre garantía, sobre todo cuando tú lo recomiendas. Muchísimas gracias, que pases un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Al día con la moda, Jimena Cardona. Buenos días, bienvenidos al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona y hoy quiero contarles la historia de una princesa que impactó y que cambió la manera de vestir de las mujeres en el México de su época, la emperatriz Carlota de Habsburgo. María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, princesa de Bélgica, fue hija de Leopoldo, rey de Bélgica, y de la princesa María Luisa de Orleans. Nació el 7 de junio de 1840 en el Palacio de Laeken, al norte de la ciudad de Bruselas, y fue emperatriz en México entre octubre de 1863 y mayo de 1867. Pocos personajes en la historia de México han causado tanta curiosidad, interés, fascinación y misterio como Carlota y su esposo Maximiliano de Habsburgo. En la época del Imperio, las tendencias en la moda eran provenientes de Europa
y se importaban vestidos y trajes confeccionados en Francia, con telas muy ricas como sedas, encajes, algodones y bordados que llegaban al puerto de Veracruz para luego ser llevados a la capital mexicana. Carlota se convirtió en un parteaguas en la moda mexicana, proponiendo estilos neoclásicos y fastuosos propiamente hechos para la clase alta, que marcaba el modo de vestir, y así las clases bajas imitaban los diseños con los medios que estaban a su alcance. Recordada como la máxima exponente de este estilo en el país, la emperatriz usaba vestidos de telas ligeras con talle alto, mangas al estilo globo, acompañados de un peinado recogido y con rizos sueltos que colgaban sobre el rostro, imponiendo así una nueva imagen más afrancesada y clásica. Sus vestidos fueron su máximo tesoro. Muy delgada, su figura en los actos oficiales siempre estuvo acorde con el último grito de la moda europea. Estaba convencida de que mientras mejor fuera su indumentaria, más prestigio le otorgaba a su marido un hombre del poder. Se dice que la emperatriz también se enamoró de México y llegó a dominar el español. También fue la responsable de la fundación de innumerables escuelas y de la aprobación de una ley que universalizaba la educación en el país. Asimismo, se preocupó por la infraestructura mexicana, construyendo la línea ferroviaria entre la capital y Veracruz. Acostumbraba a dar fiestas en el castillo de Chapultepec, engalanadas por refinados artistas para obtener fondos para los pobres. Soñaba con ser reina y fue una gran emperatriz con su propio proyecto de nación. El 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, Maximiliano fue fusilado y sus últimas palabras fueron para su esposa. La emperatriz nunca se repuso de este golpe y tras largos años de depresión y problemas mentales, Carlota murió en Bruselas a causa de una enfermedad respiratoria, 60 años después del fusilamiento del emperador. Fue enterrada en la cripta de Nuestra Señora de Laeken. Carlota de Habsburgo fue una mujer que se caracterizó por su elegancia y belleza, por el amor que sentía por nuestro país, un ícono de estilo que impuso la moda europea en México y se convirtió en un referente de sofisticación. Muchas gracias por acompañarme. No olviden seguirme en mis redes sociales y en mi blog, que ahora aparece en su pantalla. Esto fue El Día con la Moda. Yo soy Jimena Cardona y tú y yo nos vemos la próxima semana. Este viernes a las 23 horas, a las 11, el presidente Enrique Peña Nieto encabezará el evento La Reforma de Justicia Penal, un compromiso de Estado hecho realidad. Seguramente será a las 11 de la mañana. No, es a las 11 de la noche. Fíjate que okay. sí, porque va a entrar en vigor mañana, precisamente 18, los primeros minutos de mañana, el nuevo sistema de justicia penal. Bueno, entonces ahí está, a las 11 de la noche va a estar desarrollando este evento el presidente Enrique Peña Nieto. Así es, vamos ahora al resumen. Pide Coparmex que no se aplique la 3 de 3 a empresas que reciban recursos públicos. A unas horas de que entre en vigor, la Policía Federal está lista para cumplir con el nuevo sistema de justicia penal, asegura Gobernación. Tenemos que garantizar, sí o sí, la protección plena de los derechos humanos. Mientras la CENTE siembra el caos en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en la Ciudad de México se le impide violentar la tranquilidad de los ciudadanos. Impugna el PRI las elecciones en Chihuahua. En Puebla acusan al gobernador de intervenir en los comicios. Peritajes confirman que Rosa Margarita Ortiz, esposa de exdiputado del PRI, sí fue violada en un camión de pasajeros. Asesinato de diputada conmociona al Reino Unido. Estados Unidos, primer semifinalista de la Copa América. Gracias por estar durante esta semana. Un fuerte abrazo a todos los padres que celebran este fin de semana, el Día de los Padres, ¿no? Omar. Hermanos, papás, Claro, a mi papá también, y a mi hermano, a todos los padres de este país. Pues sí, hay que celebrarlos con gusto, ¿no? Así es. Exactamente. Perfecto. Un beso y abrazo a mis hermanos y mi papá. Así es, pues nosotros, ¿qué? Pues nos vamos el lunes, nos vamos el lunes. Pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, pásala.
Esto es México al Día.